La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Volvemos a Mateo capítulo 4, Evangelio según San Mateo capítulo 4, y continuamos en el versículo 12. Después de haber meditado en las tentaciones de Jesús, hoy continuamos concatenando y en orden, y llegamos al capítulo 4, versículo 12. Meditemos conjuntamente, hermanos, delante del Señor. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado a Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Amados hermanos, meditemos en esta porción sagrada del Evangelio según San Mateo, porque la verdad es que está llena de sabiduría y de revelación para el creyente cristiano. Dios omnipotente, te damos gracias por esta palabra santa que nos has dejado para revelar tu pensamiento y darnos la oportunidad de crecer bajo la influencia del Espíritu Santo de manera directa, porque tu palabra es la herramienta, la espada, el instrumento por excelencia del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por cada oyente, a quien sé que tú amas, porque el mismo hecho de que quieran oír tu palabra es una muestra fehaciente de que les amas, puesto que nadie puede gustar de tu verdad a menos que tú le hayas escogido para tal propósito y le hayas dado la salvación y la vida eterna. Padre, alcánzalos con tu misericordia y también con esta verdad, porque la verdad
es lo que nos hace libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, después de que Jesús demostró que Él era el victorioso, el invencible, Él demostró que era el Rey digno, el único digno, Rey guerrero, que en el Espíritu vence a Satanás, que demostró que podía pisotear, vencer y eliminar a la carne, al mundo y al diablo en las tres tentaciones. Entonces inicia su ministerio. Comienza a recorrer su mundo conocido, la tierra, su área geográfica conocida, y en la cual vivía el pueblo del Señor, el pueblo judío, que hablaba su idioma desde el punto de vista humano. Y donde iba llegando, no había duda que había luz. Luz, dice la porción, por la verdad expresada, sin igual. Luz por el poder manifiesto, sanidades y prodigios y maravillas. Y luz por los que le seguían y se transformaban, por los que se sanaban, por los que aprendían. Encontramos, hermanos, en primer lugar en el versículo 17, el primer gran discurso de Jesús en la tierra. Es sencillo su discurso. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en cuanto llega del desierto y se enfrenta al mundo. En el versículo 17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su gran discurso, un sermón de un renglón prácticamente, un desafío claro, sencillo, lacónico, pero contundente. Deja claro que hay dos reinos, como siempre decimos y siempre lo deja entrever cada página de la Sagrada Escritura. El de la luz y el de las tinieblas, el de Dios y el del diablo. No hay más. Así se dice desde Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba oscura, vacía, reino de las tinieblas, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, reino de la luz. Desde el primer y segundo versículo se plantea que en la tierra se librará una batalla, que la tierra será un tinglado, en donde combatirán dos fuerzas contrarias a muerte. Eso dice Génesis 1:1 al 3. Y eso sigue diciendo toda la Biblia. Repito, que la tierra es un tinglado, en donde dos contendores sobrenaturales se enfrentan para que el uno termine con el otro y quede finalmente, al final de los tiempos, un solo reino y un solo rey. Y Jesús viene, según sus palabras, a hacer patente, visible, experimentable el reino de la luz, el reino de Dios, a revelar que hay un reino bueno, en donde no hay confusión,
ni oscuridad, ni temor, ni dolor, ni muerte, sino vida, gozo y paz, salud, fortaleza y glorificación. Y que Él viene a traer, a demostrar, a mostrar y a presentar el reino en positivo. Pero para ello, Él lanza una palabra contundente: arrepentíos. Es decir, sálganse del otro reino, porque no hay sino dos. Decidan cambiar de paraguas, de cobertor. Decidan renunciar al reino del mal, del malo y del maligno, del príncipe de este mundo, que le arrebató el cetro y la corona al hombre y se estableció en la tierra desde el principio como soberano, desafiando a Dios y postrando hasta el polvo al ser humano. Para ello, es necesario que renuncie al uno para que entre al otro. Por ello, el gran discurso revelador, cargado, de revelación y alta teología, a la vez con una iluminación elemental y sencilla que un niño puede entender, es: cambie, decida dejar el uno para entrar en el otro. Arrepentirse es decidirse a abandonar para cobijarse bajo el reino de Dios. Un reino tiene un rey y unos vasallos. Les presento, dice Jesús, el verdadero rey. El ser humano fue diseñado por el Creador para tener un rey soberano. No podemos estar neutrales, no podemos ser omnímodos. No, el ser humano está diseñado para estar bajo uno o bajo otro, necesariamente. No hay alternativa. O nos rige la luz o nos rige las tinieblas. Como repito hasta la saciedad, o estamos en on, como el switch eléctrico, o vivimos en off, en oscuridad. Miren ustedes, el primer punto central del mensaje de Jesús es: entienda esta verdad y decídete a salirte y renunciar y rechazar el reino del malo, del maligno, del usurpador, del príncipe que rige este mundo con toda su vanidad, su amargura, su egocentrismo, su materialismo y su maldad, por ende, y pléguese al reino de la verdad, de la luz, del gozo y de la paz de Dios. Arrepiéntase. Por ahí se entra. La gran verdad del cristianismo a nivel primario, pero esencial, es que el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. No pretenda entrar al reino de Dios y dejar un pie en el reino del príncipe, del maligno, del mundano, del interesado, del egocéntrico, maligno. No pretenda complacer a Dios y complacer al mundo. No pretenda entrar al reino de Dios sin despojarse de su propio ego. No pretenda vivir en el reino de Dios sin morir al reino de tu naturaleza pecaminosa. Se entra por el arrepentimiento y se vive por el arrepentimiento.
El arrepentimiento es la práctica o ejercicio espiritual más determinante en la vida del cristiano. Un ser humano que quiera encontrarse con Dios debe entrar por el arrepentimiento y mantenerse en arrepentimiento, porque tenemos la herencia adánica manchada y marcada por el maligno, a quien le entregamos el reino allá en Edén, estando todos juntos, todos los seres humanos presentes, vivos y activos en los genes de Adán. Allí estábamos todos y fuimos todos los que caímos y sacamos a Dios a empellones de nuestro corazón. Entonces, como no podemos ser neutrales, quedamos necesariamente confinados al reino del mal, del malo y del maligno. Y las consecuencias fueron claras. Nadie puede justificar o negar, más bien, que ha pertenecido al reino del maligno. Por los frutos los conoceréis. Nos ha acompañado todo lo relativo a ese reino. Habría que volver a relacionar una que otra característica y fruto de esa condición. ¿Quieren volver a oírlos? Miren si no militaste en eso y te sigue rozando con eso. Mentira. ¿Qué opinas? Necedad, impureza, codicia, vanidad, interés, control, amargura, envidia, crítica, calumnia, hechicería, adivinación a través de la cartomancia, los horóscopos, maldad, engaño, deslealtad, infidelidad, codicia, y si seguimos, asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. El reino del mal nos rozó y nos consumió. ¿Y qué dice el Señor? Si sigue pensando así, sintiendo así, y sigue con los hábitos en los ojos, en la boca, con la palabrería, en el pensamiento, en las emociones, en las decisiones, en los actos, si sigue decidiendo mal, entonces es imposible que te pases al reino del bien, al reino de Dios. Arrepiéntase, es decir, reconozca que estás en ese reino, que el fruto que muestras es propio del reino del maligno. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos, hay un rey en los cielos, porque hay un rey en la tierra y en el infierno, es el mismo, que produce guerras, corrupción, que produce división, deslealtad y ruptura, desencanto y horrenda frustración. Pero hay un reino en los cielos, hay un reino abajo y hay un reino arriba. Yo le invito, dice Jesús, y a eso vengo yo, a mostrarles el reino de arriba. Renuncia a este reino e inscríbete en el reino de arriba. Para ello debes creer, debes invocar, llamar a ese rey, Jehová Dios, en él, en Cristo Jesús. Ven a él, caiga a los pies de Jesús, dile: mi Señor y mi eterno Rey, a ti te adoro y a ti te serviré, a ti te creo y a ti te obedeceré. Ipso facto, sales del otro reino. Mi Señor y mi Dios, Señor mío y único Dios mío.
entonces el reino de los cielos llega a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu y a tu cuerpo, y luego poco a poco a todos tus asuntos. Ahí se inicia. Y mantente en eso, porque los embates del otro reino, del anterior y antiguo reino, quiero decir, continuarán contra ti, codiciándote, con la esperanza de volver a reclutarte, con la esperanza de que apostate, de que renuncie otra vez al reino de Dios y vuelva al reino del maligno. Él seguirá reclamándote día y noche. Pero el Señor dice, arrepiéntase, que también quiere decir corte, definitivamente. No mire hacia atrás y mantente con la mirada puesta en el nuevo Rey, Jesús de Nazaret, el Señor. Amantísimo Padre Celestial, tú eres el Rey, eterno Rey. Queremos ir hacia arriba y nunca más hacia abajo, porque hacia abajo hay oscuridad, candela, maldición, dolor, tristeza, angustia y terror. Pero queremos ir hacia la luz, hacia el cielo, en donde tú reinas. Queremos ser parte de tu reino. Queremos conocer los principios de tu reino, los principios del reino de los cielos, para militar en ellos, para obedecerlos y amarlos. Queremos depositar nuestra mirada en tu reino, Señor, en ti como Rey y en lo que implica. En el nombre de Jesús, bendigo a los oyentes. Que tu reino, Señor, sea manifiesto en sus corazones, en sus almas, en sus mentes, en sus espíritus, en sus cuerpos y en sus asuntos, en sus familias y en sus hijitos. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.